Hoy no lo sigo. Buena tarde para todos, jovencitos. ¿Qué tal? Disculpen, ya estaba leyendo sus saludos ahí. ¿Cómo está mi amiga mía, mi amigo Andrés, mi amiga y todos los que ya se están conectando por aquí? Solamente que cuando cargo el material no puedo contestarles, o sea, no es que no quiera contestarles. Listo, mi amiga María Fernanda, muy buena tarde, pues muchachos, hoy día estamos llegando ya como podemos ver nosotros. ¿A qué semana, chicos? ¿Ah? ¿A qué semana estamos llegando, señores? Vamos, ya somos 10 por aquí, ¿eh? Ya somos 10, todos almorzaditos, ¿no? Un poco reposados ya, pero dándole, ¿no? Dándole, ya sabemos pues que tras el almuerzo, ¿no? Como que la cosa es medio pesadona, ¿no? Medio pesadona retomarla, ¿no? Pero ya, vamos a darlo con punche. Semana número 10, muchachos, casualmente por eso hay que darlo con punche, ¿no? Porque ya nos quedan únicamente, muchachos, ¿cuántas clases por delante, mis hijos? Vamos, ¿cuántas clases nos quedan por delante? Nada más. Y nos vamos. Ah, hola, Andreita. Y nos vamos. ¿Cuántas clases nos quedan por delante para irnos, chicos? 8 más, ¿cierto? 8 más y goodbye. Se vuelven los marquinos, me imagino, ¿no? Ya se vuelven San Marquinos, ¿ya? Entonces, pues chicos, vamos a meterle punche, vamos a meterle ganas, ¿no? A no solamente mi curso, sino a todos los cursos, ¿no? A toda la plana docente, que me imagino, pues, ¿no? También son profesores, pues, ¿no? Muy, muy buena onda, así como su profe. Listo, ¿qué tal reentré? Cuento yo solito. Listo, pues chicos, empecemos entonces con nuestra sesión del día de hoy. Como ya podemos irnos dando cuenta, hoy día nosotros nos estamos metiendo al realismo, ¿cierto? Nos estamos metiendo al tema del realismo, pero ustedes en realismo ya son unos cracks, ¿cierto? Ustedes en realismo ya son unos cracks. ¿Por qué? Porque es un tema que ya se tocó, ¿cierto, María Fernanda? Es un tema que ya se tocó, ¿no? No, Renato, es un tema nuevo. No, no seas mentiroso. Tú sabes y la tienes clarita que el realismo ya se hizo y tú eres un crack del realismo. Pero
Hoy día, más allá de eso que ustedes ya saben, ya dominan, ya pueden conversar al respecto, nos vamos a meter hacia el realismo, principalmente hacia el realismo ruso. ¿Ya? Nos vamos a meter a lo que viene a ser el realismo en Rusia. ¿Ya, chicos? Y el realismo en Rusia es cerrado, ¿no? Cerrado, que tiene pues definitivamente un nombre, ¿no? Tiene un nombre que es pues la marca del realismo ruso. Fedor Dostoyevsky, señores, y su novela emblema, yo no te la voy a decir, me la vas a decir tú, chicos, me la van a decir ustedes, vamos, la novela emblema de nuestro amigo Fedor Dostoyevsky. Estamos hablando de qué novela, mis muchachos, vamos, de la famosa Crimen y Castigo, la novela cumbre del realismo psicológico, ¿cierto? ¿No? La que pues pone en bandera a nuestro querido amigo Fedor Dostoyevsky, ¿cierto? Y con eso nosotros ya empezamos a darnos cuenta de algo, muchachos. ¿Ah? Empezamos a darnos cuenta de algo. ¿Saben de qué nos damos cuenta, mis hijos? De lo siguiente, muchachos. Nos damos cuenta de que estamos iniciando la primera obra por leer, ¿no? La primera obra por leer, porque los que ya tienen cancha por aquí, Muñoz, Rodríguez, Arillano, Asca, Valdivia, los que ya tienen sus añitos, ¿no? O sus ciclitos, ¿no? Por la pre. Ustedes saben que en el ciclo pasado se trabajaron dos novelas, ¿no, muchachos? Se trabajó con dos novelas. ¿Cuáles fueron esas, chicos? Vamos, vamos, si no es que has debido estar en la pre, simplemente te interesa y más o menos sigues pues el ritmo de lo que te solicita San Marcos para su ingreso, ¿no? ¿Cuáles fueron las dos novelas que se trabajó el ciclo pasado? Porque este ciclo, ya te diste cuenta, la primera novela por trabajar será Crimen y Castigo de Fedor Dostoyevsky, pero hasta el ciclo pasado, o sea, hasta este ciclo ha empezado hace 2 meses y medio, ¿cierto? Hace 2 meses y medio, eso significa que estamos octubre, septiembre, en agosto, ¿no? O sea, en el ciclo que duró hasta julio de este año, ¿cierto? Nosotros trabajamos dos novelas. ¿Se enteraron, chicos, que se trabajaron dos novelas o no? Ni idea tenían, por lo visto, ¿no? Muy bien, mía, la novela del gran indigenista peruano Ciro Alegría Bazán. El mundo es ancho y ajeno. Y aparte, se trabajó la novela del Premio Nobel de Literatura, sí, 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 al que le encontraron plata en los paraísos fiscales, sí, Mario Vargas Llosa y su novela La ciudad y los perros. Listo, muchachos. Esas fueron las dos novelas, pero ya no te preocupes porque ya no se leerán esas dos novelas. A partir del día de hoy, yo te recomendaría, ¿no? Yo te recomendaría, porque mira, quedan exactamente 8 clases, ¿cierto? Quedan exactamente 8 sesiones. 4 que sean para Crimen y Castigo y las últimas 4 que sean para la última novela, pero que ya te diré luego. Listo. Crimen y Castigo. Levanta la mano. Vamos, señores, levanten la mano. ¿Quién ha leído Crimen y Castigo? Ya somos 20 por aquí. Los demás todavía siguen almorzando, Dios mío. Ah, los demás todavía siguen almorzando. ¡Uy, mía! ¿Cómo matas la emoción, oye? Ah, yo ya les dije, creo, ¿no? Yo ya les dije, ya, la quería guardar de emoción, pues. Mi amiga Rosaura, mi amigo, ¿quién más? ¿Quién más? Rodríguez. Este. ¿Quién más? Nadie más ha leído 100 años de 100 años de soledad. Crimen y Castigo, muchachos. Dos nada más han leído Crimen y Castigo. Ah, ya qué importa, pues. Ahora vamos a hacer como 20, porque hay 20 aquí, ¿cierto? Hay 20 por aquí que a partir del día de hoy van a leer Crimen y Castigo. Listo. Chicos, ahora sí, bajen su mano, muchachos, bajen su mano, porque la siguiente pregunta también me levantarán la mano virtual, también me levantarán la mano virtual y me dirán, pues, mis queridos hijos, si ustedes tienen la novela. ¿Ah? ¿Ustedes tienen la novela de Crimen y Castigo en casa, chicos? Ustedes tienen esta novela que se transforma pues en la cumbre de la novela psicológica, chicos. ¿Ah? Tienen la novela allí entre su biblioteca, busquen muchachos. ¿Ah?
Si es que no la tuvieran, ¿no? Yo les recomiendo que cuando terminen las clases, ¿no? O bueno, mañana, en la mañana, porque ustedes están en la tarde, ¿no? Ustedes mañana en la mañana se den un tiempito y se vayan al mercado de su casa. Yo estoy segurísimo que allí venden libros de segunda, libros viejitos, pero bien conservados, ¿no? Y los invito a buscar Crimen y Castigo. Lo encuentran, es una obra muy comercial. Ahora, lógico, si todos somos como Mía, millonarios, ¿cierto? Mía es millonaria, no sé si sabías, ¿ya? Como si todos somos como Mía, millonarios, nos vamos a Crisol, ¿no? Nos vamos a Ibero, no sé, pues, ¿no? Al Jockey, ¿ya? Pero si no eres millonario en el mercado de tu barrio, yo te aseguro que de hecho encuentras Crimen y Castigo, porque no hay nada como leerla, pues hijos, ¿no? En libro, en físico, o leer las hojitas, ¿no? Qué rico las hojitas, listo. Ahora, en una versión así, pues, ¿no? ¿Cómo se llama? Pucha, con 10 soles la haces, ¿ah? Ya, ponle 15 ya, ponle 15 soles, ¿no? Ponle 15 solcitos, que todavía, ¿no? Ahora, lógico, ya si ves, exageras y dices, no, Renato, estoy en la pobreza absoluta, ya del COVID, no, ya nada, Renato, mis finanzas son un desastre. Listo, tu profe tiene la solución. ¿Ya? ¿Estás en tu laptop? ¿Ah? ¿Estás en tu laptop? Sotelo es millonaria, pues Sotelo Alexandra sí es millonaria, ¿no? Ella sí, no, ¿qué millonaria? Millonaria era mía, ¿ya? Alexandra es billonaria, ¿ah? Billonaria, ¿ya? Ella tiene su plata en los paraísos fiscales con Vargas Llosa, alucinen. ¿Ya? Listo, pues. Pero para aquellos que no son millonarios como Alexandra, yo te voy a enseñar una cosilla. Listo. No sé si sea ilegal, ¿no? Pero bueno. ¿Ya? Claro, mi recomendación es que vayan y que compren el libro. ¿Ya? Es un libro muy sencillo de conseguir, chicos. Y por 15 soles yo creo que la consigues en una versión bonita. No es cuestión pues de que camines un poquito también. ¿Ya? Listo. Mis chicos, vamos, yo los voy a ayudar. Por favor, ¿me siguen? Están en su compu, ¿no? ¿Están en su compu? ¿Sí? Bueno, en su teléfono, en donde sea. Listo. Vámonos a Google, hijos. Vámonos a Google. ¿Listo? ¿Ya abrió su Google? ¿Ya está su Google allí? ¿Sí? Monstruo. Váyanse al buscador y pongan crimen y castigo en PDF. Ponen crimen y castigo en PDF. Póngale el enter, listo. Lo primero que le sale es Crimen y Castigo, Biblioteca Virtual Universal. Biblioteca Virtual Universal. Pisen, muchachos, por favor. Pisen, pisen. Listo, ya le abrió. Allí están las 343 páginas que tiene la novela Crimen y Castigo. Y arranca, señores, así. Una tarde extremadamente calurosa de principios de julio, un joven salió de la reducida habitación que tenía alquilada en la callejuela de ese y con paso lento e indeciso se dirigió hacia el puente K. ¡Ah, su madre! Había tenido la suerte de no encontrarse con su patrona en la escalera. ¡Oh, qué linda! Así arranca, señores, la novela Crimen y Castigo. Listo, muy bien. A ver, muchachos, Ay, estás leyendo, pero no, pues, mía, vas a tener que parar porque en San Marcos te piden Crimen y Castigo, ¿ya? Entonces tu novela tu After que estás leyendo, la lees una vez que ya ingreses a la universidad, ¿ya? Ahora necesitas Crimen y Castigo. ¿Listo, chicos? Muy bien. Muchachos, ya somos más de 30 o casi 30 por aquí. Díganme, chicos, todos pudieron descargarla, bueno, no descargarla, sino todos pudieron seguirme en la búsqueda y se dieron cuenta que aquel joven que me diga, Renato, no tengo plata, allí la tienes, esa es la versión original, ¿ya? Bueno, Renato, haré un esfuerzo, ¿no? Haré un esfuerzo y ¿tienes una versión de 657 páginas? ¿Qué? La letra que es del tamaño de un ojo. Claro, es muy
muchas páginas, no tiene tantas páginas. Crimen y Castigo es una novela, además, chicos, como ya sabemos nosotros, realista. Por ende, no se preocupen por la cantidad de páginas, porque si es una obra realista, ¿cómo escriben los escritores realistas? ¿Se acuerdan que el miércoles pasado, ¿cómo se llama? El miércoles pasado nosotros vimos narratología y yo les hablé que el escritor, el autor, escogía un narrador, ¿cierto? Y yo les dije que ¿cómo se llama? Que los escritores realistas siempre escogían a qué tipo de narrador, o casi siempre, no casi siempre, qué tipo de narrador utilizan los escritores realistas. Vamos, señores, revisen sus anotaciones, revisen sus anotaciones. Escritores realistas, los escritores realistas siempre prefirieron utilizar al narrador. ¿Qué tipo de narrador? A ese Dios, ¿te acuerdas? A ese que lo ve todo, que lo sabe todo, que sabe el pasado, presente, futuro, sentimientos. ¿Cómo se le llama a ese narrador, mis hijos? El narrador omnisciente, claro. Entonces, estos escritores realistas son omniscientes. Como son omniscientes, no hay mucho problema en su lectura. ¿No es que la lectura es fácil de un narrador omnisciente? ¿Ya? Chicos, 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 ¿y cuál es la persona que utiliza? ¿Cuál es casi siempre la persona que utiliza ese narrador omnisciente? Siempre se vale de una persona, ¿se acuerdan, no? De una persona para narrar sus historias. Casi siempre es lo mismo, casi siempre es lo mismo. ¿Cuál es la persona utilizada por el narrador omnisciente según las clases que tuvimos la semana pasada? Muy bien, flaca, la tercera persona, ¿cierto? ¿Y cómo narra la historia? ¿Se acuerdan cómo la narraba? ¿Cómo la narraba? ¿Saltaba en el tiempo? ¿Se iba al pasado? ¿Se iba al futuro? ¿O no? ¿Cómo narraban estos tíos realistas, omniscientes, que narran en tercera persona? ¿Cómo narran? ¿Cómo suelen narrar sus historias, mis hijos? ¿Ah? ¿Cómo suelen narrar sus historias? ¿De qué manera? ¿Cómo se le llama a esa manera? Mira, te estoy poniendo el ejemplo, ¿eh? ¿De qué manera lo narra? De manera... muy buena, orden natural o lineal, ¿no? O orden lineal. Entonces, chicos, allí tenemos las características que van a darte por explicación que leer una obra como Crimen y Castigo es una obra sencilla. ¿No? ¿Por qué? Porque el narrador te lo dice todo, no hay intervención tuya como lector, todo está lineal desde que arranca hasta que termina, todo es además en tercera, él, ella, ellos, ¿entiendes? Y las obras que son de ese tipo son sencillas de leer, ¿ya? Son sencillas de leer. ¿Listo, chicos? Muy bien, entonces empezamos, ¿ah? Empezamos. ¿Desde cuándo empezamos? Desde hoy día, ¿cierto? Desde hoy día empezamos a leer Crimen y Castigo. ¿Listo, chicos? Muy bien. Señores, pero ustedes ya son unos especialistas en realismo, ¿cierto? Vamos, ya somos como 30 por aquí. Díganmelo, señores. Características realistas, todas las que se acuerden. Listo. Renato, pero ese tema yo no sé, ¿cómo que no sabes si ya lo hicimos? Muy bien, Jesús. Objetivos, eso yo le sumaría objetivos al 100%, ¿se acuerdan? Funciona esto de acá sobre esto de acá. Sí a la razón, no al sentimiento. Son objetivos, no son objetivos. El realismo objetivo omnisciente viene casi siempre agarrado de esa onda del Dios, pues el distante, ¿no? Él, ellos, listo. Más características, muchachos, más características del realismo. Solamente Dani, solamente Inés han participado y los demás, ¿qué hacen? Siguen comiendo. ¿Ah? Ajá. Son muy descriptivos, ¿no? Todo lo describen con una minuciosidad. Yo les hablé incluso de Flaubert, ¿no? Les hablé de Flaubert. Vamos, pequeñas clases de francés. Pequeña clase de francés, ¿no? Y les hablé del famoso le mot juste, ¿no? O sea, la palabra justa, ¿ya? La palabra justa, ¿no? Era un enfermo, ¿no? Cuando describía, pucha, 30 páginas para describir, oye, para describir una luna, ¿no? Listo, son precisos, concisos, ¿no? Pero tienen ricas descripciones, claro. Claro, la verosimilitud son realistas,
tengo que decir la supuesta verdad, ¿no? ¿Y la supuesta verdad de quién, chicos? Los realistas trabajaron más que nada, ¿qué verdad? ¿Cuál es la verdad que trabajan nuestros amigos los realistas? ¿Ah? Bueno, tiene que ver, como sabemos nosotros, con el costumbrismo, pero más que nada vamos a tirarnos a la onda de Europa, ¿no? El costumbrismo fue muy peruano, el costumbrismo fue muy peruano, ¿no? Pero los realistas en el fondo, ¿qué temas tocan? ¿Cuál es su temática principalmente la que van a tratar de reflejar en la búsqueda casualmente de reflejar la realidad que viven? ¿Cuál es esa temática que van a tener dentro de sus narraciones, ¿no? Social, ¿no? La temática social, van a reflejar el mundo de la sociedad, como sabemos nosotros. Hay que recordar, pues, que el realismo, ¿cierto? Aparece, pues, porque ha explotado un acontecimiento histórico. Como sabemos nosotros, los acontecimientos históricos. Un ratito, está descendiendo mi helicóptero, ¿no? Tranquilos, ¿no? Está descendiendo, los mandé a comprar un poco de pan, ¿no? Y me están trayendo el pan. ¡Listo! Muy bien. No, mentira, yo vivo por Surco, entonces pues por aquí me pasan aviones, helicópteros, naves extraterrestres, ¿no? Diferentes asuntos. Entonces, señores, ¿cuál será el acontecimiento social, pues, que marca, ¿no? Que marca la aparición del realismo? Yo les comenté, yo se los dije, porque casi siempre los movimientos artísticos, acuérdense, aparecen por... No, mía, la Revolución Francesa más bien es romántica. ¿Entienden? Se da la Revolución Francesa, aparece el romanticismo. Se da otra revolución. ¿Cuál es la revolución que golpea a los realistas? Que hacen pues que aparezcan los autores realistas, los pintores realistas, los escultores realistas, los literatos realistas. Será la otra, pues mía, la revolución industrial. ¿Listo? La revolución industrial. ¿Ya? Y la revolución industrial, como sabemos nosotros, que es lo que ocasiona, donde trabajaban 10, pues ahora trabajan solamente 3, ¿cierto? Los otros 7 desesperados abandonan las familias, hay crisis social, ¿no? Y como siempre, no, acuérdense, si bien la revolución industrial trae avances y todo lo que puedan defender, pues los grandes señores, traerá, pues, ¿no? De que el rico se hará más rico y que el pobre se hará más pobre, porque así corre la historia del mundo, ¿cierto? Muy bien, pues chicos, y eso... ¿y en dónde apareció el realismo, chicos? ¿En qué país apareció el realismo? Vamos, ¿quién me lo dice? ¿Cuál es el país de nacimiento del realismo? Francia. Claro, ¿no? Y pueden especificar más o menos en los años en los cuales aparece esta movida realista, muchachos, más o menos cuáles son los años, ¿no? Claro, ¿no? Por eso acuérdense que se habla de un realismo decimonónico. ¿Se acuerdan de esa palabrita? Yo se las dije, ¿no? Decimonónico. ¿Qué significa decimonónico, mis amigos? ¿Qué significa decimonónico? Vamos, ¿quién me lo dice? ¿Qué cosa es decimonónico, hijos? El siglo XIX, Raulito, muy bien. Por eso yo les dije, ¿no? El siglo XIX lo partimos en dos, ¿se acuerdan, no? La primera mitad se va para los románticos y la otra mitad, 1850, 1900, se va para los realistas, ¿no? Añitos antes, añitos después, eso no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Pero este realismo aparece, pues, ¿no? En la cuna de la libertad, Francia, ¿cierto? Y se extiende por toda Europa y llega casualmente a Rusia. Pero como sabemos nosotros, Rusia prácticamente va a ser un país completamente diferente al resto de países europeos, ¿no? Bueno, Europa y Rusia ocupa otros continentes también, ¿no? Pero bueno, en fin. Rusia, a diferencia de Francia, de Alemania, de Italia, ¿no? Rusia es un país prácticamente todavía, pues, que vive bajo un régimen feudal.
¿ya? Rusia todavía vive un régimen feudal. Eso era lo que sucedía, muchachos. ¿Ya? Entonces, lógicamente, en un régimen feudal, los siervos, la servidumbre, que prácticamente tiene un nivel, pues, o una visión de esclavitud, son esclavos, prácticamente son esclavos, ¿no? Van a hacer, pues, de que Rusia sea gobernada por... ¿Quiénes eran los que gobernaban Rusia, muchachos? Ya me olvidé ya. Ah, ¿quiénes eran los que gobernaban Rusia, muchachos? Ah, ¿quiénes eran esos señores así todos bigotones, ¿no? Los zares, ¿no? Y estos zares, ¿no? Van a ser, pues, unos condenados, ¿no? Unos condenados, tanto así que años más tarde, ojo, Dostoyevsky no tiene nada que ver con eso, Dostoyevsky se muere 50 años antes de la revolución, ¿ya? Pero tenemos nosotros de que esta revolución rusa, ¿cierto? El marxismo, leninismo, ¿no? Eso de lo que ahora tanto escuchamos por ahí, ¡ay, qué arra! Apareció casualmente, ¿por qué? Porque en Rusia el mundo era, si en Francia, en la Revolución Francesa, ya sabes lo que le hicieron a sus reyes, ¿no? ¡Fua! Los guillotinaron en Rusia, pues, ¿no? Ya sabes lo que le pasó a la familia del zar, ¿no? Entonces se da toda una revuelta porque las revoluciones no se dan por las puras, las revoluciones se dan porque, porque se tienen que dar. ¿Entiendes, no? Porque el pueblo ya está lo suficientemente oprimido y reacciona, ¿cierto? O porque algo pues los termina marcando. Y eso es lo que nuestro amigo Dostoyevsky de cierta manera va a vivir, va a atravesar por esos momentos. Listo, mis amigos, hoy día con ustedes, el realismo europeo. Listo, ya somos 30 por aquí. Me dicen, ¿ya estamos listos para aprender o todavía, muchachos? ¿Ya estamos listos para aprender? Vamos, quiero ver 30 sís, pues, chicos. Quiero ver 30 sís aquí. Ah, aunque ya empezaron a aprender. No sé si se han dado cuenta, ¿no? Lo ideal es eso, ¿no? Que empieces a aprender sin darte cuenta que ya estás aprendiendo, ¿cierto? Porque en realidad nosotros ya sabemos sobre el realismo europeo. Sabemos que el punto de partida va a ser sin lugar a duda Francia. Francia a partir de ese momento, ya desde la etapa romántica con Víctor Hugo, cuando nombra, pues, o cuando inicia oficialmente el realismo con la publicación de Cromwell, ¿no? El estreno de Hernani, ¿ya? Si bien han habido momentos previos o precursores, como son los alemanes o como son los ingleses, ¿no? Francia es la que levanta la banderita, ¿no? Levanta la banderita y entre 1850, ¿no? a 1900 aparecerá esta onda realista, que políticamente es pues el declive de las monarquías, ¿no? El declive de las monarquías. ¿Qué significa esto? Las monarquías, o sea, los reyesuelos esos, ¿no? Los reyesuelos esos con sus príncipes, duques, ¿qué más hay? Príncipes, duques, condes, marqueses, pues empiezan a caerse, ¿cierto? Empiecen a caerse porque a partir de ese momento de la revolución van a ser pues la idea de la república, ¿cierto? Claro, el mundo va a cambiar de colores, ¿no? O por lo menos de postura, ¿no? Los de derecha para acá, los de izquierda para acá. O sea, los de derecha fueron esos monárquicos que ya bajaron, habían tumbado a los monárquicos y se pusieron a la izquierda, ¿no? Entonces que por allí es donde viene la idea de la derecha y la izquierda. Listo, señores. Y lógicamente, pues, ¿no? Ya desde la Revolución Francesa se veía pues la caída de estos duques, de estos condes, de esta monarquía, de esta de esta pituca sociedad, ¿no? Nobiliaria, ¿no? O sea, de título nobiliario, ¿no? ¿Por qué?
Porque la revolución industrial, si bien pues había causado, pues no, lógico, un declive y un acto de hambre, de miseria para para el pueblo, como siempre, ¿no? Y muchos se habían vuelto ricos, ¿no? Y la burguesía, que ya existía, ¿no? Cobrará mucho valor, ¿no? Cobrará mucho valor. Esos burgueses, ¿no? Que van a tener, pues, ¿no? Una posición ante la vida, ¿no? Una posición ante el mundo que es marcadamente, pues, ¿no? Económica, ¿no? Económica, y que, lógico, si tengo economía, yo quiero ser como los de arriba, pues, ¿no? Quiero ser duque, quiero ser conde, pero no puedes, tú no vas a ser duque ni conde, ¿no? Pero ¿qué era lo que había pasado con ese mundo nobiliario de los monárquicos? Se habían venido abajo, ¿no? Conjuntamente con la iglesia. La iglesia ya, acuérdate, siempre el rey va a venir abrazado del papa, ¿entiendes? ¿No? Entonces, esa onda de la iglesia ya también va a perder el poder, ¿no? Y lógicamente estos burgueses van a querer unirse, pues, ¿no? A la duquesa Caico, ¿no? O al conde Antón, ¿no? O a la princesa Mía, o a la duquesa, ¿no? O a la duquesa Alexandra, ¿entiendes? ¿No? Claro. No sabían que la duquesa Alexandra no tomaba desayuno hace 4 días porque era más pobre que una rata, ¿entiendes? ¿No? Entonces, lógicamente, pues, ¿qué era lo que sucedió? Estos que tenían título ahora eran más pobres que la patada. Es por eso que un día llegó este hombre que tenía una fábrica allí de fierros, ¿no? Va a conocer, ¿no? Va a conocer a Antonella, ¿no? Que era una duquesa, ¿no? Y la duquesa lo va a quedar mirando y va a decir, ¡ay, qué horrible! ¿Qué crees tú? Oye, Naco, fuera acá, ¿no? Pero yo soy dueño de esa fábrica y de la otra, ah, caramba, ¿no? ¿Entiendes? ¿No? Entonces, y Antonella pues no comía, como te digo, hace 4 meses que no comía Antonella. Entonces prefirió irse con ese que no tenía título nobiliario, de cierta forma unieron un poquito más esa monarquía, venía abajo con los burgueses, ¿no? Y se armó una cuestión bien asquerosa, ¿cierto? Lógico, pero también el proletariado, ¿no? El proletariado. ¿Ah? Este proletariado, ¿no? Algo así, a ver, para ponerme un poquito más gráfico, ¿no? Eh, el hijo este del dueño de la Vallejo, ¿no? Acuña Junior, ¿no? Acuña Junior, ¿ya? Con la muchacha esta con la que está, pues la gringuita esa, ¿cómo se llama la chiquita esta? Brunella Horna, ¿no? Brunella Horna, pues prácticamente si le pones un traje de princesa, parece definitivamente una princesa, una duquesa o una marquesa, ¿cierto? Eh, y si lo ponemos pues a Acuña a su costado, ¿no? Sin las universidades detrás, definitivamente pues va a aparecer, ya sabemos qué cosa, ¿no? Pero como tiene las universidades, se une a la duquesa. ¿Ya me entendieron? Sí, algo así era lo que sucedía en ese momento. Mientras que el proletariado, con las nuevas ideologías, ¿no? El marxismo, lo que se habla ahora, pues el marxismo, las ideas de Marx, empiezan a aprender y el proletariado, los obreros, arrancan a la lucha. Todo eso es narrado, ¿ya? Es narrado por la gente del realismo. Porque como sabemos nosotros, ¿no? Los realistas van a preferir las novelas. Y las novelas, chicos, ¿pertenecen a qué género literario, muchachos? Las novelas, ¿a qué género literario pertenecen, mis hijos? ¿Ah? Las novelas pertenecen, ¿ya? ¿A qué género literario? Es una pregunta, les estoy haciendo una pregunta. Vamos, se me quedaron dormidos, creo, ¿no? Se me quedaron dormidos, chicos. ¿Ah? ¿Las novelas pertenecen a qué género literario, muchachos? ¿Ah? Vamos, ¿dónde está Muñoz, Guevara, Obregón? Levántense. Al género épico narrativo, mejor, ¿ya? Para ser más precisos, ¿no? Al género épico narrativo, mis hijos. ¿Listo? Y entonces eso nos lleva a nosotros a pensar inmediatamente a que lo que se trabaja en ese momento es más que nada el género épico narrativo. La gran mayoría de obras realistas fueron novelas. ¿Ya? Fueron novelas. Entonces, uno
Ponte, examen, ¿no? Agarra y te preguntan, ¿no? En la obra dramática de Dostoyevsky, ¿obra dramática? Si Dostoyevsky escribía puras novelas, ¿cómo me ponen obra dramática? O en la tragedia de Dostoyevsky, ¿tragedia? Si la tragedia es una especie dramática, no es una especie épica. Y Dostoyevsky es un realista. Y si es un realista, no pudo escribir dramas, ni tragedias, y menos comedias. Él escribió novelas. ¿Entienden? Cuidado, ¿eh? Cuidado, porque en el realismo lo que prima es el género épico narrativo, como especie, las novelas. Señores, pero también se da todo un nivel cultural de cambio y aparece la onda del positivismo, pues chicos, ¿no? ¿Liderado por quién? ¿Quién lidera el positivismo, señores? Vamos, filosofía. Ah, cuando yo leí positivismo, yo cuando tenía 20 años, algo así por primera vez, pues, ¿no? Leo el positivismo kantiano, ¿no? El positivismo kantiano y me abre la cabeza, me vuelve pues un tío más. No, olvídate, todo es comprobable abajo, la fe, que diositos ni señores de los milagros acá, ¿entiendes? Aquí lo que importa es la ciencia, la comprobación científica, ¿cierto? Vamos, te voy a explicar el positivismo en 5 segundos. Listo, señores, la pantalla de fondo de nuestro, ¿cómo se llama? De nuestra plataforma, que es el Meet, ¿cierto? ¿De qué colores, muchachos? ¿Ah? ¿De qué colores? Vamos, ¿quién me lo dice? Al toque, al toque, al toque, al toque, chicos. Al toque, ¿quién me dice de qué color es el fondo de nuestro chin? ¿Ah? De nuestra plataforma chin. ¿Ah? Negro, ¿cierto? No, no te creo, pues. Pruébalo. Eso es positivismo. Listo. Todo tiene que estar sujeto a prueba. ¿Entiendes? Y eso nos lleva a nosotros a entender que el hombre cobra un papel preponderante a partir de este momento, pero también su psicología. ¿Entiendes? También su psicología. ¿Ya? Esa psicología, Dostoyevsky la va a trabajar. ¿Entiendes, no? Por primera vez la psicología se abre como ciencia, ¿no? Todavía no se conocía mucho. Y lo mismo sucederá con la sociología, ¿no? Porque la sociología que toca temas sociales. ¿Y cuál es uno de los temas o características primordiales del realismo? Los temas sociales, enfocados sociológicamente. ¿Entiendes? El hombre dentro de esta sociedad y su problemática. Eso es lo que se empieza a trabajar. ¡Uf! La fotografía, chicos, la fotografía nace, bueno, ya desde los daguerrotipos, ¿no? De que del señor Daguerre, ¿no? Genera pues esta manera de capturar la realidad, ¿no? De capturar la realidad. ¿Qué es lo que va a suceder? Por ejemplo, los pintores se van a quedar sin chamba, ¿no? Porque mi amigo Andrés de repente pues no quería hacerse un retrato por el pintor de moda y ese pintor de moda pues le cobraba $1000 por su retrato, ¿no? Pero luego nace la fotografía en la cual pues hijo te va a cobrar $100, ¿no? Y vas a salir igualito. No como el pintor que después de ver tu cuadro tú le dices, o ese ojo no se parece tanto a mi ojo, ¿no? La fotografía capta la realidad tal cual. Y eso hace que los pintores retrocedan ante la fotografía, ¿entiendes? ¿No? Y tengan que generar nuevas ideas que serán denominadas vanguardias mañana más tarde, ¿no? Se volverán impresionistas, expresionistas, ve tú, ¿no? Pero jamás podrán competir contra el realismo fotográfico, ¿entienden? Entonces, todos esos aspectos culturales marcan casualmente al movimiento realista. Movimiento que ustedes me han dicho con mucha precisión de que va a ser pues 100% objetivo, ¿cierto? Va a ser 100% objetivo, ya que como sabemos nosotros ya lo tenemos tatuado eso además, ¿no? Ya lo tenemos tatuado, ¿no? Para que aparezca un movimiento literario tiene que atacar al anterior. Por ende, los románticos, perdón, los realistas atacan a los románticos. Porque los románticos eran subjetivos, sentimiento sobre razón, a diferencia del realista.
razón sobre sentimiento, ese romántico pasadista, individualista, alucinado, idealizado, el realista no, pues lo para de cabeza, rechaza la idealización. ¿Qué voy a estar mirando el pasado? Lo que importa es el hoy, el presente, lo que vivimos, ¿no? ¿Cómo voy a ser individual? Yo soy social, ¿no? Pertenezco a una sociedad, ¿cierto? ¿No? Por eso, pues, ¿no? Ellos buscan de manera casualmente fidedigna, lo que intentan es eso, ¿no? Retratar de manera fidedigna la realidad, ¿cierto? La realidad. Por eso tienen una descripción, como ya me lo dijeron antes, ¿no? Muy detallada, muy al pormenor, ¿no? Uf, ¿no? Donde enfocan ese contexto histórico que les toca vivir a ellos, ¿no? Y asimismo, pues, ¿no? Los ambientes sociales, ¿no? Algunos, por lo menos los franceses, diría yo, ¿no? Los franceses, más que nada, van a trabajar siempre, pues, ¿no? Un rollo desde el enfoque burgués. ¿Quiénes fueron los tres escritores franceses más importantes del realismo, chicos? Yo ya me olvidé. Vamos, vamos. ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? Y todos me hicieron llorar, ¿ah? Bueno, tu profe, déjame contarte, es un llorón por naturaleza. Yo, o sea, yo veo un comercial de yogur y lloro, ¿ya? Pero estos realistas franceses, pues, me hicieron llorar a mí, pues, Dios mío. Peor que Rosa de Guadalupe, compadres, ¿ya? Peor que la Rosa de Guadalupe, ¿ya? Entonces, ¿quiénes son los realistas franceses que ustedes recuerdan, mis hijos? ¿Ah? ¿Quiénes son los realistas franceses que ustedes recuerdan, mis estimados? Ah, por ejemplo, Stendhal, el de rojo y negro, que toca. No, Pérez Galdós no es real, no es francés, es español, Andrés. Claro, Balzac, uno de mis preferidos, pues chicos. Y Papá Goriot, ¿te gusta llorar? Lee Papá Goriot, Dios mío, desde que arranca hasta que termina bien, ¿ya? Bueno, aunque no lo crean, Madame Bovary también me hizo llorar, ¿no? La obra de Flaubert, ¿no? Está mala, ¿no? Está mala, ¿te acuerdas de esta mala Emma Bovary, cómo engañaba al marido? Oye, pobrecito Charles, ¿no? O qué sonso, ¿no? Ya, pero esa es la idea, ¿no? Pero mía, te acabo de recomendar uno, Crimen y Castigo, Crimen y Castigo, ¿ya? Con esa es la que tienes que leer, ya déjate de estar preocupando tú por otra novela. Aquí a leer todos Crimen y Castigo. No me pidas recomendaciones porque no les voy a dar. ¿Ya? Aquí tenemos dos novelas por leer. Crimen y Castigo y Los Ríos Profundos. Cerrado. Nada más. Cuando terminemos el ciclo, allí en la clase 18 me dicen, Renato, hazme una lista de 10 libritos, Renato. ¿Ya? Y yo les doy una lista de 10 libros para que ustedes tengan, pues, por lo menos, ¿no? Un par de años, ¿no? Un par de años. ¿Ya? Listo, muy bien. Como que oye, oye, yo soy Google, Fabricio, ¿qué tiene? Yo soy Google, ¿ya? Google no me supera, compadre, ya, Google no me supera. Listo. Y lógicamente, como yo les decía, las novelas, ¿no? Las novelas van a ser el medio preferido de los realistas, ¿no? El medio preferido de los realistas. Pero escribir, publicar la novela como tal era muy, muy difícil. Por eso, ¿qué era lo que pasaba? Los escritores firmaban una suerte de contratos, ¿no? Firmaban una suerte de contratos con los periódicos, ¿ya? Ya, Fabricio Bob Marley, muy bien. ¿Por qué? Por la marihuana. Ya, listo. Entonces, la idea, la idea de los realistas era, pues, ¿no? Era que, caramba, ¿no? Nos pasaban el primer capítulo de, ¿no? El primer capítulo de Crimen y Castigo, ¿eh? Sea, la gente lo leyó y el periódico, ¡wow! ¡Qué locurón! ¿No? Cuando sale el segundo, una nota así como serie de Netflix cuando se nos acaba la temporada, ¿no? Cuando se nos acaba la temporada y decían, no, la casa de papel hasta diciembre, no, la casa del juego del calamar, yo quiero seguir viendo. Vaya, ¿no? ¿Cómo regresa? Se iba a ir a ver a su hija y regresó, no, ¿cuánto tiempo? Algo así era las novelas de folletín, ¿no? Aparecían por capítulos y la gente, según la expectativa,
compraba o pedía más ese periódico, ¿entiendes? ¿No? Y por ende, el escritor era llamado a decir, ya, escríbete otro capítulo más, escríbete otro capítulo más, escríbete otro capítulo más. Imagínate, así fue Los Miserables. O sea, tuvo su llegada, ¿entiendes? ¿No? Tuvo su llegada. Pero hoy día nosotros tenemos que meternos en esencia a el realismo ruso, chicos. ¿Ya? Hoy día nosotros tenemos que pasearnos por el realismo ruso y es allí donde vamos a tener pues a nuestro querido amigo Fedor Dostoyevsky. Miren cuándo nació, muchachos, miren cuándo nació. El mismo día que nació nuestra república en 1821. Eso significa que estamos cumpliendo 200 años del nacimiento del líder, del iniciador, del hombre, del máximo representante, del deity, del realismo de la novela psicológica, chicos. ¿Ya? Y como pueden darse cuenta también, no muere tan solo a los 60 años de edad, ¿no? Renato joven, ¿no? Claro, 60 años es relativamente joven. Imagínate, tu profe tiene 50. Dios, me faltan 10, ¿entiendes? ¿No? Entonces, uno está joven todavía, ¿no? Uno está joven a los 60 años, ¿no? Y bueno, ¿quieren que les cuente cosas de Dostoyevsky? ¿Ya? ¿Quieren que les cuente cosas de... Bueno, acá ya somos más de 30. Si no tengo 5, 30 cis, ¿ya? 30 cis diciendo, sí, Renato, cuéntame, soy tu fan, vamos, palmas, palmas, ¿ah? Soy tu fan, Renato, cuenta, 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 ¿ya? No te lo cuento, ¿ya? No te lo cuento si no me pides, listo, muy bien. Entonces, pues, ya, acepto, acepto. Les voy a contar. Listo. Dostoyevsky, chicos, nace en Rusia, ¿no? ¿Ya? Nace en Rusia hace 200 años atrás. ¿Ya? Hace 200 años atrás y viene de una familia relativamente adinerada, ¿no? Relativamente adinerada, ¿no? El padre, y si era adinerado, Renato, entonces ellos tenían que ver con los zares. Claro, pues, porque para ser adinerado tenías que seguir el régimen zarista. Entonces el padre, que era un tirano de porquería, ¿no? Como todos los tiranos, ¿ya? Va a rendirle, pues, ¿no? La pleistesía al zar, ¿no? Y era un tirano por todos lados, Dios mío, o sea, era un tirano con los siervos, ¿no? Con su gente que lo odiaba, que trabajaba sus tierras, y también los hijos no se escapaban, o sea, era un tirano completo, ¿no? Era un tirano completo, ¿ya? Por ende, el hijo, que como se darán cuenta, de hecho tenía talento literario, ¿no? Pero el padre, pues, ni por acá se le cruzó la idea de aceptar la idea que el hijo sea un tipo de letras, ¿no? Es algo muy parecido. Si yo aquí a los 30 y tantos que estamos esta tarde les pidiera que me levanten la mano a aquellos que van a estudiar literatura, historia, antropología, arqueología, arte, lingüística. Nada, ya ves, todos quieren tener plata. ¿Se dan cuenta? Todos quieren tener plata. ¿Vayas? Bueno, Dostoyevsky y el papá de Dostoyevsky no era la excepción. Ya me imagino también si un día pues Alejandrita llega y le dice a su papá y a su mamá, papá, quiero ser poeta, fuera, coche su papá, te mete al water, ¿entiendes? ¿No? ¿Por qué? Porque la idea pues de estudiar esas carreras como la que estudió tu profe, no son muy rentables, que digamos, ¿no? Craso error y crasa mentira, déjenme decirles, ¿eh? ¿Ya? Entonces, yo conozco médicos que viven en la pobreza, ¿ya? Y conozco profesores que tienen una casa en Caminos del Inca y un Mazda 3 de casi el año, ¿no? Entonces, ¿no? Hay que ver cómo se ve el mundo también. ¿Listo? Entonces, Dostoyevsky es enviado a estudiar a la Universidad Ingeniería Industrial.
¿Ya? No, ingeniería industrial no, ingeniería militar, alucina, ingeniería militar, ¿ya? Y cuando llega, pues, joven él, imagínate, enviado prácticamente a la fuerza por el papá, ¿no? Se conoce con otros jóvenes, soñadores, ilusos, que creen en la justicia, odiaban al gobierno del zar, hacen un periódico, ¿no? Hacen un periodiquito en donde, pues, critican el régimen, ¿no? Abusivo del zar. La policía secreta encuentra a los jóvenes que hacían esta suerte de periódico, de panfleto, los meten preso y es condenado a muerte. Alucina. Condenado a muerte. Dostoyevsky estaba en la cola, alucina. ¿Ya? O sea, a su compañero lo mataron, seguía él, alucina. Y justo llega la absolución, o sea, el perdón, ¿no? El padre se había movido, sus influencias, ¿no? Y lo habían disculpado, ¿no? Pero lo habían mandado, muchachos, ¿saben a dónde? A la cárcel de la Siberia. ¿Ya? A la cárcel de la Siberia y condenado a trabajos forzados, hijos. Para que te hagas una idea, más o menos, ¿ya? ¿En qué consistía el trabajo forzado? Chapa tu pico y métele a la roca, pa, pa, ¿ya? En la Siberia, que tiene aproximadamente un 15 grados bajo cero, ¿ya? Como clima más predilecto, ¿entiendes? ¿No? Se mandó casi 3 años ahí el tío, nunca más cuando salió habló de cuestiones políticas, ¿no? Y se le agudizó la enfermedad de Dostoyevsky. Dostoyevsky era epiléptico. ¿Ya? Dostoyevsky era epiléptico. Y lógico, pues la epilepsia hace 200 años, muchachos, pues era terrible, ¿no? El día de hoy, pues tomando las pastillas del caso, ¿no? Como que puede sobrellevar el asunto en cuestión, ¿no? Pero hace 200 años, no, te daban unos ataques. Yo he visto compañeros con ataques epilépticos que eran, pues, ¿no? Terribles, ¿no? Muy, muy doloroso, ¿no? Ver eso, ¿no? Entonces Dostoyevsky sale, pues, con la enfermedad. Pero para esto, ¿qué había sucedido? Ya, chicos, ese régimen totalitario de los zares, llámese Nicolás o llámese Alejandro, ¿no? Van a marcar la liberación de sus siervos allá por los años, pues, ¿no? 1850, 1870, ¿no? Ya esta idea de servidumbre, de mundo feudal va a dejarse de lado. ¿Por qué? Porque ya se huele, ya se siente lo que mañana más tarde va a ser la revolución rusa, ¿entiendes? ¿No? Y lógicamente, pues, ¿no? Estos zares ya han ido más o menos, pues, ¿no? Doblegando, ¿no? Imagínate, aquí en Perú dejamos de ser siervos o tener esclavos, ¿no? En el gobierno de Ramón Castilla, ¿no? Bueno, aunque en realidad siempre los tuvimos, ¿no? Porque todavía alucinamos que los indios son los siervos de los de la costa o los de la capital, ¿no? Por eso hasta la reforma agraria de Velasco, ¿no? En la cual ustedes habrán visto la famosa fotografía, ¿no? En la cual hay un indio cargando a su patrón, ¿no? Y llevándolo en hombros para que no pise el barro, ¿sí? ¿Se acuerdan esa fotografía? ¿La han visto, chicos? ¿Ah? Más o menos eso pasaba en Perú por los años 1960. ¿Ya? Bueno, en fin, cosas de la historia. Entonces, ya en Europa, ¿no? Ya en Europa, las ideas liberales, los franceses principalmente, han tirado, pues, ¿no? Han tirado todas sus ideas, ¿no? Y ha llegado a Rusia, que por más que tenga un cristianismo muy hardcore, muy ortodoxo, ¿cierto? Va pues a tener que irse abriendo, ¿no? Como les digo, Dostoyevsky llega envuelto en la pobreza, en la miseria, ¿no? El padre ha sido asesinado por sus propios siervos, ¿no? No le queda otra, pues, hijos, que dedicarse a la literatura. Y empieza a hacer entregas a estos periódicos que les contaba por folletines, ¿no? Empieza a hacer entregas y empieza a ganar su platita, ¿no? Pero él tiene un problema con el juego, ¿ya? Con el juego. Y se vuelve un ludópata. Se vuelve un ludópata, ¿ya? Tanto así, para que te hagas una idea a qué vicio llegó, de que una vez se apostó a la esposa. Alucina.
Mira, te apuesto a mi esposa, o sea, pues, la mujer, como entenderás, lo terminó dejando, cambia por otra señora, por otra mujer que lo acompaña, más o menos, pues logra definir la idea de Dostoyevsky, ¿no? De controlar ese vicio, ¿no? De controlar ese vicio, pero no, Dostoyevsky nunca deja de ese mundo de pobreza, de miseria en la que vivió. Por eso las obras de Dostoyevsky se van a enmarcar casualmente en esos mundos o submundos donde la gente más pobre tiene que recurrir pues a la prostitución, al robo, al meretricio, al alcohol, a las drogas, gente miserable. Por eso la gran mayoría de obras de Dostoyevsky, alucinen, su primera novela se llamó Pobres Gentes. Otra, Memorias del Subsuelo. Otra, Humillados y Ofendidos. Otra, El Idiota. Otra, El Jugador, Los Hermanos Karamazov, Crimen y Castigo, porque casualmente Dostoyevsky siempre va a mostrar una marca de solidaridad con esos que sufren, ¿no? Y lógico, una religiosidad atormentada, porque casualmente la preocupación moral que existe en sus obras, lo vemos en Raskolnikov, como en el último capítulo termina arrodillado. Ay, ay, no, no te cuento, no te cuento. Ya tú lo vas a leer, ¿no? Es por eso, pues, de que construye esos seres, esos personajes, pues, ¿no? Muy complejos, ya que se mete a hacer un profundo análisis de los mismos, ¿no? Y lógicamente lo dramático es la carga. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de personajes son personajes, como les vuelvo a repetir, prostitutas, alcohólicos, delincuentes, niños abandonados, viejos que no tienen que comer, ¿entiendes? Porque ese es el mundo que le tocó vivir a Dostoyevsky y se encargó de reflejarlo pues fielmente, de manera realista, en sus novelas. Y a partir del día de hoy, yo estoy seguro que leerás Crimen y Castigo. Señores, las claves para el día de hoy son las que tenemos ahí. Ya saben, consejo hasta de conejo, copian en su cuadernito las claves, hacen su práctica ustedes solitos y cotejan, ¿no? ¿Cuánto me saqué? 2 puntos cada uno, ¿no? Listo. Si sale jalado, te pegas. ¿Ya? Señores, palmas para su profesor. Hora de retirarme para darle pase al nuevo docente. ¿Listo? Muy bien, de nada. Muy bien, Alejandrita. Yo imagino que todos los demás también lo hacen, ¿no? Listo. Nos vemos, chicos. Bye, bye. Sueñen conmigo. Chao. Jóvenes, muy buenas tardes. ¿Cómo están, chicos? A ver, ¿me permiten un momentito, por favor? Voy a hacer captura de pantalla antes de comenzar. Listos. Bien, chicos, vamos a comenzar con la sesión de esta semana. Voy a compartir pantalla. Por favor, me confirman si todo está saliendo bien. Chicos, por favor, confirmen si todo está bien.
escucha bien? ¿Se ve bien? Bien. Vamos a comenzar entonces. Gracias, Asensio. Gracias, Muñoz. Gracias, Otelo. Vamos a comenzar. Tema de esta semana. Un momentito voy a dejar de compartir el video para tener mayor velocidad de transmisión. Bien, semana 10 corresponde revisar ahora el tema de razones y proporciones. En esta semana vamos a revisar entonces primero lo que es una razón, luego veremos las proporciones, seguidamente vamos a ver las propiedades de las proporciones y finalmente veremos la serie de razones geométricas. Bien, este será entonces nuestro recorrido en nuestra sesión. Comencemos entonces con revisar razones. Diremos que razón es el resultado de comparar dos cantidades que pueden estar en una misma magnitud, mediante la operación aritmética de la sustracción o la división. Por ejemplo, si tengo las edades de Noé y Ana, 74 y 24 respectivamente, quiero comparar estas edades. Entonces, de inmediato puedo yo hacer la comparación por desigualdad, ¿no? Considerando que la edad de Noé esté representada por N y la edad de Ana por A. Entonces digo así, por comparación o inmediata, sabiendo quién es mayor que el otro, puedo decir lo siguiente, que la edad de Noé es mayor que la edad de Ana. Esa es la primera comparación que podría hacer. Ahora, si quiero saber en cuánto es mayor, tengo que hacer la diferencia. Es decir, en cuántos años Noé es mayor que Ana. Entonces tengo que hacer la diferencia, ¿no? N menos A, o 72 menos 24. Al hacer la diferencia, obtengo 48. Entonces podemos decir que la edad de Noé excede a la edad de Ana en 48 años. O también podemos decir, Noé es mayor a Ana en 48 años. Entonces, de esta forma podemos hacer la comparación por diferencia o usando la operación aritmética sustracción. Ahora hagamos la comparación de estas edades por cociente o por división. Entonces, tendría que decir así, ¿no? Edad de Noé dividido entre la edad de Ana. O puedo decir N sobre A. O también puedo decir 72 sobre 24. Y aquí estamos indicando las unidades. Ambas unidades deben ser la misma, ¿no? la misma magnitud. En este caso obtenemos como resultado 3. ¿Qué significa este resultado? Este resultado nos va a indicar que la edad de Ana estará contenido 3 veces en la edad de Noé. La edad de Noé es 3 veces mayor que la edad de Ana. O a veces también podemos decir la edad de Noé es 2 veces más. Estamos remarcando esta partecita donde dice 2 veces más porque a veces en algunos ejercicios, por no decirte 3 veces directamente, te esconden el dato y te dicen, no, 2 veces más, que en el fondo son equivalentes, ¿ya? A veces viene este tipo de, o en algunos enunciados incluyen esta forma de expresar. Entonces vamos a tener una pequeña observación con respecto a esto último de la siguiente manera. Cuando me dicen en un ejercicio una vez más, esta será equivalente a 2 veces. Si en algún ejercicio me dicen 2 veces más, debo entender que me están diciendo 3 veces.
Si me dicen 3 veces más, 4 veces, y así sucesivamente. Si me dicen n veces más, me están diciendo n más 1 veces. Bien, hecha la observación, veamos ahora las clases de razones. Vamos a tener dos tipos de razón, razón aritmética y razón geométrica. Diremos que una razón es razón aritmética cuando se hace la comparación de dos cantidades, digamos A y B, dos cantidades mediante la operación sustracción. Es decir, tengo las dos cantidades A y B, hago la comparación. Al hacer la comparación, me arroja un resultado, tal y como hicimos con el ejemplo de las edades. 72 y 24, resultado 48. Entonces, el resultado se va a denominar la razón aritmética, que vamos a denotar por R sub A. También vamos a decir que el primer número vamos a llamar el antecedente y el segundo número vamos a llamar consecuente. Y el resultado de comparar estas dos cantidades llamaremos razón o valor de la razón aritmética o simplemente razón aritmética. ¿Qué nos va a indicar la razón aritmética? La razón aritmética nos indica en cuántas unidades excede una magnitud a la otra. En cuántas unidades excede A a B. ¿De acuerdo? Con numeritos sería lo que habíamos hecho en el ejercicio o en el ejemplo inicial. Ahora acá, considerando, por ejemplo, dos cantidades, consideramos las cantidades 16 y 9. La diferencia entre ellos es, perdón, 16 y 7. La diferencia entre ellos es 9, puesto que 16 menos 7 es 9. Entonces, diremos que 16 excede a 7 en 9. Veamos ahora la razón geométrica. La razón geométrica también es el resultado de comparar dos cantidades, pero ahora la comparación es mediante la operación división. Entonces, dado dos cantidades A y B, hacemos la división entre estas dos cantidades y obtenemos como resultado una cantidad al cual vamos a llamar la razón o razón geométrica, el cual vamos a denotar por R sub G, razón geométrica. De igual forma, diremos que el primer numerito vamos a llamar el antecedente y el segundo numerito también vamos a llamar el consecuente. Y el resultado de la comparación, la razón geométrica o valor de la razón geométrica. ¿Qué nos va a indicar entonces R sub G? Nos va a indicar la cantidad de veces que una magnitud está contenida en la otra. Es decir, en cuántas veces está contenido B en A. Cuando en un enunciado nos digan o solamente nos mencionen razón o relación, va a quedar sobreentendido que se trata de una comparación de cantidades mediante la división o de una razón geométrica. No necesariamente en algún enunciado nos van a decir la razón geométrica de las cantidades, ¿no? Basta que nos digan la razón, ya debemos entender que se trata de una razón geométrica o la relación. Bien, considerando otro ejemplo numérico, si consideramos, por ejemplo, 8 y 4, dos cantidades, entonces al dividir estas dos cantidades vamos a encontrar que la división es 2, es decir, la razón de esas dos cantidades es 2. ¿Qué significa? Que 4 estará contenido 2 veces en 8. Bien, veamos ahora, veamos la proporción. Diremos que la proporción es la igualdad en valor numérico de dos razones de una misma clase y se van a clasificar también en dos: proporción aritmética y proporción geométrica. Veamos el primero. Clases de proporciones. El primero entonces, proporción aritmética, también conocido como equidiferencia. Entonces, la proporción aritmética será la igualdad de dos razones. Ahora voy a tomar 4 cantidades, A, B, C y D, 4 cantidades. Esas 4 cantidades las voy a comparar.
Por ejemplo, ¿no? A ver, vamos a escribir algo. Por ejemplo, si yo considero estas siguientes cantidades. Por ejemplo, si me ocurre, a ver, un momentito, escribe. Ahí está. Por ejemplo, 12 y 8. Ahí tengo dos cantidades. Y por ejemplo, voy a considerar 16, o mejor así, 20. 20 y 16. Tengo cuatro cantidades. Voy a tomar las dos primeras, hago la comparación por sustracción, ¿no? 12 menos 8. Tomo las dos otras cantidades y también hago la comparación. 20 y 16. Y observo que como resultado tengo la misma cantidad. Es decir, la diferencia del primer par de cantidades, 4. La diferencia del segundo par, también 4. Entonces, obtengo una misma cantidad. En este caso, una misma razón aritmética. Entonces, una proporción aritmética es la comparación, la igualdad de dos razones aritméticas. En general, considerando las cantidades A, B, C y D, diríamos así, ¿no? Proporción aritmética es la igualdad de dos razones aritméticas. Por un lado, A menos B, por otro lado, C menos D. Esas dos cantidades deben ser, o esas dos diferencias deben ser iguales, para decir que estamos frente a una proporción aritmética. Donde estas cantidades que vamos a considerar deben ser distintos entre sí. Las cantidades B y C vamos a llamar los términos medios de una proporción geométrica. Y a las cantidades A y D vamos a llamar los términos extremos. De tal manera que se debe cumplir que la suma de los términos medios es igual a la suma de los términos extremos. Dentro de las proporciones aritméticas va a haber también una subdivisión. Entonces veamos los tipos de razones aritméticas. Primer tipo, la proporción aritmética discreta. Diríamos que una proporción aritmética es discreta cuando los términos medios de esta proporción son diferentes entre sí. Es decir, podemos considerar B y C. Si consideramos inicialmente las cantidades A, B, C y D, entonces B y C tienen que ser distintos. De la misma forma, A y D. Entonces, tenemos ya esta proporción aritmética, igualdad de dos razones, donde el último número escrito en ese orden, el último número D, se va a llamar la cuarta diferencial de A, B y C, escrita en ese orden. Tiene que ser en ese orden por lo siguiente. Si consideramos, por ejemplo, hacemos una pequeña transposición de términos, podemos también obtener que el número o la cantidad A también puede representar como la cuarta diferencial, pero en este caso la cuarta diferencial de B, C y D. Entonces, por eso es importante considerar el orden. ¿Ya? Tal y como está escrito, regresando, tal y como está escrito, D será la cuarta diferencial. Ahora, ¿por qué A puede ser también la cuarta diferencial? Puesto que en la igualdad que estamos presentando simplemente transponemos términos, ¿no? Digo que D, como está en el segundo miembro con signo negativo, que pase al primer miembro con signo cambiado y quedará así. D menos B. Y A que está con signo positivo, que pasa al otro miembro con signo cambiado. Entonces sería así. C menos A. Escrito en este orden, A sería también la cuarta diferencial. Eso es lo que hacíamos notar, ¿verdad? A también puede ser considerado como la cuarta diferencial. Todo va a depender entonces en qué orden colocamos. Bien. Ahora, en toda proporción aritmética discreta se va a cumplir que A más D va a ser igual a B más C. Bien. Ahora
Ahora veamos la proporción aritmética continua, el otro tipo de proporción. Proporción aritmética continua. Diremos que una proporción aritmética es continua cuando los términos medios de una proporción, estas son iguales. En este caso, diremos B y C deben ser iguales. Entonces, así tendremos, ¿no? A menos B igual a B. En lugar de C, ahora escribo B. B menos D. De tal manera que escrita en este orden, D ahora se va a llamar la tercera diferencial de A y B. Otra vez en ese orden, escrita en ese orden. Con la observación que hicimos en el caso anterior, también va a suceder pues que A puede ser la tercera diferencial por transposición del término, ¿no? Y en este caso, el término medio, el que se va a repetir, se va a denominar la media diferencial de A y D. Bueno, lo que anticipaba, ¿no? Que A también puede ser la tercera diferencial de B y D. Se va a cumplir que la media diferencial será la semisuma de, en este caso, de los valores extremos o de los términos extremos. Bien, entonces aquí tenemos las proporciones aritméticas. Veamos ahora las proporciones geométricas. Proporción geométrica o también se conoce como equicociente. Otra vez consideramos números o cantidades A, B, C y D, de tal manera que estos números sean distintos entre sí. Diremos entonces que si teniendo 4 cantidades, tomamos un par de ellos y hacemos la comparación por división. Tomamos el otro par de ellos y hacemos la división. Al hacer la división encontraremos razones iguales, entonces podemos igualar estas, ¿no? Por ejemplo, ahora un numerito podría ser así. Pero un momentito. Ya está. Por ejemplo, ahora digo, voy a tomar 12 y 3 y 16 y 4. Por ejemplo, tomo 4 cantidades. ¿Ya? De tal manera que tomo el primer par y hago la comparación de este par de números mediante la división. Tomo el otro par de números y hago la comparación también por división. De tal manera que al efectuar la división encuentro que el resultado de ambas son iguales. Entonces lo que estoy haciendo es igualando dos razones geométricas. Entonces la igualdad de dos razones geométricas se conoce como proporción geométrica. Bien, así entonces vamos a decir que B y C vamos a denominar los términos medios, mientras que A y D serán los términos extremos de la proporción geométrica. Se lee A es a B como C es a D. Este enunciado, este pequeño párrafo, lo que acabo de presentar, por ejemplo, como frecuentemente se encuentra en algunos ejercicios, ¿no? A es a B o un número es a otro, ¿no? Y así. Entonces, de aquí proviene estos términos, ¿no? Cuando tratamos de representar o comparar cantidades. Bien, seguimos. También las proporciones geométricas se van a subdividir en dos. Tendremos proporción geométrica continua y proporción geométrica discreta. Veamos proporción geométrica discreta. Diremos que una proporción geométrica será discreta cuando los términos medios van a ser diferentes entre sí. En este caso, diremos que B y C deben ser distintos. Y también A y D tienen que ser distintos, puesto que si nosotros por simetría, ¿no? Y cambiamos de orden en la igualdad, vamos a conseguir también pues cambiar, en este caso, A y D se van a comportar como los términos medios. He ahí por qué deben ser también A y D distintos. Listos, entonces, teniendo una proporción geométrica discreta, diremos que D, escrito en ese orden, D se va a llamar la cuarta proporcional de A, B y C, escrita en ese orden.
Ahora, ¿por qué es necesario decir que vaya en ese orden? Porque también aquí podemos intercambiar, ¿no? Podemos decir lo siguiente, por ejemplo, ¿no? D que está dividiendo en la primera razón puede pasar a multiplicar a A y A puede pasar a dividir. Sería así, mira. D que multiplica A sobre B y luego que A pase a dividir a C y va a quedar así. Así entonces, escrito en este orden, A será la cuarta proporción. Entonces, por eso es importante considerar el orden, ¿ya? El orden para saber quién es la cuarta proporcional. Entonces, en este caso también reafirmamos A también se puede conocer como la cuarta proporcional. En este caso, cuarta proporcional de B, C y D. Bien. En toda proporción geométrica se va a cumplir que el producto de los términos medios va a ser igual al producto de los términos extremos. Veamos ahora la proporción geométrica continua. Diremos que una proporción geométrica es continua cuando los términos medios son iguales. En este caso inicial, si teníamos A sobre B igual a C sobre D, los términos medios deben ser iguales, es decir, B debe ser igual a C. Y además, A debe ser distinto de D, es decir, los términos extremos sí tienen que ser distintos. Entonces tendremos la proporción geométrica. Escrita de esta forma, B, el término que se está repitiendo, se va a llamar la media proporcional de A y D. Y D, escrito en ese orden, se va a conocer como la tercera proporcional de A y B, también escrita en ese orden. Bien, también podemos decir que A se puede llamar la tercera proporcional. En este caso será de B y C, ¿no? Así por el argumento que hice anteriormente. En toda proporción geométrica continua se cumple que la media proporcional será igual a la raíz cuadrada de A por D. Veamos ahora un ejemplo de aplicación de lo que acabamos de revisar. Dice, sea M la tercera diferencial de 14 y 10. Y L la media diferencial de 6 y 2. Halle la media diferencial de M y L. Entonces decimos así, ¿no? Nos dicen que M es la tercera diferencial. Como nos dicen la tercera diferencial, nos están hablando de una proporción aritmética, pero continua. M entonces es la tercera diferencial. Escrita entonces de esta forma, lo único que tenemos que hacer es operaciones y calcularemos el valor de M. M es igual a 6. Ahora, luego nos dice que L es la media diferencial de 6 y 2. De igual forma, L ahora es la media diferencial, entonces de 6 y 2. Entonces será 6 menos L debe ser igual a L menos 2. De aquí otra vez obtengo el valor de L. Ya está. Ahora nos piden calcular H la media diferencial de M y L. Consideremos que X sea pues la diferencial que estamos buscando. Entonces diremos, ¿no? 6 menos X será igual a X menos 4, puesto que X es la media diferencial. Se trata entonces de una proporción aritmética continua. Bueno, haciendo operaciones, calculamos el valor de X. Entonces la media diferencial de M y L, o en este caso de 6 y 4, será 5. Otro ejemplo para considerar la proporción ahora geométrica, nos dicen que M es la cuarta proporcional de 7, 2 y 21. Entonces lo que voy a hacer es dividir 7 entre 2 y luego 21 entre M, puesto que M es la cuarta proporcional. Entonces diremos así, ¿no? 7 entre 2 igual a 21 sobre M. De aquí otra vez despejando tengo el valor de M. Luego me dice que N es la tercera proporcional de
16 y 8. Como nos dicen que es la tercera proporcional, nos están hablando entonces de una proporción geométrica continua, que podemos escribir así: 16 sobre 8 igual a 8 sobre n. Es una proporción geométrica continua. Otra vez, el producto de términos medios igual a producto de términos extremos, hacemos operaciones y tendremos que el valor de n es igual a 4. Ahora nos piden hallar la cuarta diferencial de m, n y 5. Como nos dicen la tercera diferencial, perdón, la cuarta diferencial, entonces podemos representar de esta manera: m menos n igual a 5 menos x. X sería la cuarta diferencial. Proporción aritmética discreta. Ya está, como conocemos los valores de m y n, simplemente reemplazamos y hacemos cuentas. Y obtenemos el valor de x, o el valor de la cuarta diferencial de m, n y 5. Bien, esto es una aplicación, entonces, ejemplo de aplicación de lo que acabamos de revisar. Veamos ahora algunas propiedades. Considerando ahora una proporción geométrica de cantidades A, B, C y D. De aquí en adelante, cuando tenemos proporción geométrica, esta proporción se puede igualar a una constante. A esta constante vamos a llamar constante de proporcionalidad. Se cumple entonces lo siguiente. Recordar que para la primera razón, A será el antecedente y B será el consecuente. Para la primera razón. Para la segunda razón, C será el antecedente y D será el consecuente. Entonces diremos así: primera propiedad. La primera propiedad dice así: la suma del antecedente con el consecuente es a su respectivo consecuente en la primera razón, y esta debe ser igual ahora en la segunda razón. La suma de antecedente y consecuente es a su respectivo consecuente. Esta propiedad se puede cumplir tanto para la suma de antecedente y consecuente y también para la diferencia de antecedente y consecuente. Es por ello que aparece más, menos. Primera propiedad, entonces. Segunda propiedad. Se puede hacer lo mismo, pero ahora mantenemos fijo al antecedente y decimos así: el antecedente en la primera razón será a la suma de antecedente y consecuente de la misma razón. Y este debe ser igual al consecuente, en este caso del consecuente de la segunda razón. El consecuente será a la suma de antecedente y consecuente de la segunda razón. Esta propiedad se puede cumplir para la suma de antecedente y consecuente y también para la diferencia. Otra propiedad. Ahora podemos efectuar la suma de antecedentes. En este caso, diremos así: antecedentes serían A y C y consecuentes B y D. Y la propiedad dice así: la suma de antecedentes es a la suma de consecuentes y este a su vez será igual a cualquiera de las dos razones. Igual a A sobre B o igual a C sobre D o inclusive igual a la constante que podemos completar aquí. O también puede ser igual a la constante. Podemos escribir así. Entonces, suma de antecedentes es a la suma de consecuentes y esta debe ser igual a la constante. O puede ser igual a cualquiera de las dos razones. Cuarta propiedad. Ahora la combinación de las anteriores. Ahora sumamos, en este caso, antecedentes y hacemos la diferencia de antecedentes. Es decir, suma de antecedentes será a la diferencia de antecedentes, como a su vez suma de consecuentes será a diferencia de consecuentes. De la misma forma podemos hacer ahora el producto. Producto de antecedentes será al producto de consecuentes y este será igual a la constante de proporcionalidad, pero elevado al cuadrado. El cuadrado sale porque estamos multiplicando dos razones. Si tenemos tres razones y hacemos el producto de antecedentes, producto de consecuentes, en este caso será la constante de proporcionalidad elevado al cubo. Lo vamos a ver más adelante.
De la misma forma, si tengo una proporción geométrica, al antecedente de cada una de las razones, tanto antecedente y consecuente, podemos elevar a un cierto exponente. Lo mismo debemos hacer con el antecedente y consecuente de la segunda razón. Así como podemos elevar a un mismo exponente, también podemos sacar raíz enésima, tanto antecedente y consecuente, en ambas razones. Y la igualdad se va a mantener. Considerando ahora la serie de razones geométricas equivalentes. Digamos, A1 es a B1, A2 es a B2. Diremos serie de razones geométricas equivalentes cuando se tiene la igualdad de más de dos razones geométricas. En estas propiedades que hemos visto anteriormente, solamente para dos razones. Pero ahora, ¿qué pasa si tenemos más de dos razones? Cuando tenemos más de dos razones, llamamos serie de n razones geométricas equivalentes. Entonces, en una serie de n razones geométricas equivalentes se cumple lo siguiente. Primero, la propiedad que dijimos, suma de antecedentes, es a la suma de consecuentes. Para una serie de n razones geométricas se cumple esta propiedad. Es decir, A sub 1, A sub 2, que son los antecedentes, la suma de los antecedentes es a la suma de consecuentes y esto es igual a la constante de proporcionalidad. Es más, aquí podemos completar inclusive, no solamente es igual a la constante de proporcionalidad, puede ser igual a cualquiera de las razones, es decir, igual a sub 1, B sub 1. O también puede ser igual a sub 2 con B sub 2. Y así, igual a cualquiera de las razones. A sub n sobre B sub n. Ya está. Ahora, cuando hacemos el producto, segunda propiedad. El producto. Voy a borrar lo que acabo de escribir para que se note. El producto de antecedentes es al producto de consecuentes y este será igual a la constante de proporcionalidad elevado a la cantidad de razones que se está multiplicando. Como estamos considerando n razones, será k a la n. En la propiedad 5 que hemos visto anterior, en la propiedad 5 decíamos, no teníamos dos razones, multiplicábamos antecedente y consecuente y decíamos k al cuadrado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque teníamos dos razones. Ahora aquí tenemos n razones, entonces k a la n. Otra propiedad. Ahora, a esta serie de razones geométricas equivalentes, por la propiedad 6 anterior, nosotros podemos decir, al antecedente y al consecuente podemos elevar a un cierto exponente, digamos n. Y lo mismo a sub 2, ¿no? También a la n. Por esta propiedad que acabamos de escribir, ¿no? Por esta de aquí. Podemos hacer ello. Y no solamente a las dos primeras, sino a todas las razones, ¿no? Elevamos a la n. Entonces, la constante de proporcionalidad también quedará afectada a la n. Ya está. Una vez hecho esta operación de afectar a un cierto exponente, tanto a antecedentes y a consecuentes, aplicamos la propiedad que dice suma de antecedentes es a la suma de consecuentes. Y esto será igual a la constante de proporcionalidad elevado a la n, que es nuestra propiedad 3 para serie de razones geométricas equivalentes. Bien, seguimos. Un ejemplo de aplicación de serie de razones geométricas equivalentes. Nos dice, tres amigas observan que al dividir cada una su edad con la edad de su respectivo hermano menor, obtienen el mismo resultado. Si la diferencia de edades de cada par de hermanos es 6, 9 y 12 años, y la suma de las edades de los tres varones es 45, ¿cuál es la edad en años de la mayor de las mujeres?
Listos, entonces tenemos 3 amigas, digamos, y cuyos hermanos sean de edades A, B y C. Entonces, nos dice, ¿no? La diferencia de cada par de hermanos, es decir, el hermano A con la edad de su hermana, diferencian en 6. Entonces, si el hermano tiene edad A, su hermana tendrá A más 6. Igual para B, ¿no? Si el hermano en la otra familia, su edad es B, la edad de su hermana mayor será B más 9, porque la diferencia es 9. Y así para C. Entonces ahí tenemos las edades de las hermanas y también las edades de los hermanos. Luego nos dice, si al dividir cada una su edad con la de su respectivo hermano, entonces vamos a dividir así, ¿no? A más 6 sobre A, la edad de la hermana con su respectivo hermano, para la primera familia. Para la segunda familia, la edad de la hermana, que es B más 9, sobre la edad del hermano, B, y así para la tercera familia. Ya está. Aquí obtenemos una igualdad de 3 razones. Entonces diremos que esto es una serie de razones equivalentes, de tres razones. ¿Listos? Entonces, ¿qué queremos hallar? Además de ello, nos dicen que la suma de las edades de los varones es 45, es decir, A más B más C es igual a 45. Con este dato puedo aplicar la propiedad anterior que decía la suma de antecedentes es a la suma de consecuentes. Y eso es lo que vamos a hacer aquí. Y aquí entonces, a ver, hacemos una operación, en este caso, hacer la diferencia, ¿no? A más 6, es decir, la suma del antecedente, o en este caso, la diferencia, ¿no? A más 6 menos A es a su respectivo consecuente. Es decir, a ver, un momentito aquí. Para no... Aquí vamos a hacer la operación que dice así, ¿no? La diferencia entre antecedente con su respectivo consecuente. A es a su consecuente. Lo mismo para la segunda razón. Antecedente B más 9 menos su respectivo consecuente B sobre su respectivo consecuente. Y también para la siguiente, ¿no? C más 12 antecedente menos el consecuente C. Todo sobre C. Haciendo estas operaciones obtengo 6 sobre A, porque aquí se va a cancelar, ¿no? Se cancelan. Entonces obtengo esta última, que está escrito en limpio. Una vez obtenido ello, puedo aplicar la propiedad de suma de antecedentes es a la suma de consecuentes, y esta será igual a la constante de proporcionalidad. Así entonces digo, ¿no? Consideramos que la constante de proporcional sea K, entonces decimos, suma de antecedentes es a la suma de consecuentes, y esto igual a la constante de proporcionalidad. Pero A más B más C por dato es 45. Y ya está. Teniendo el valor de A más B más C, reemplazamos y hallamos el valor de K. Así entonces, voy a borrar lo que he escrito. Así obtengo, entonces obtengo el valor de K. K será igual a 3 quintos. Con ello nos dicen cuál es la edad en años de la mayor de las mujeres. Entonces, como queremos hallar la mayor, en este caso la mayor será pues C más 12, ¿no? Entonces, en este caso, para considerar, para hallar la edad del mayor, entonces considero aquí, o debo hallar el valor de C. Entonces, en esta última igualdad, 12 sobre C igual a la constante 3 quintos, hallamos el valor de C, C igual a 20, por lo tanto, la mayor sería C más 12. En este caso sería 32 años. Sería la edad de la hermana o de una de las amigas, ¿no? Bien, y ya para finalizar, veamos la serie de razones geométricas equivalentes, pero continuas. Por ejemplo, podemos considerar un caso que ya hemos visto, ¿no?
proporción geométrica continua. Esta ya hemos estudiado. Pero de aquí podemos decir lo siguiente. Esta pues, se puede igualar a una constante de proporcionalidad y hacer el siguiente despeje. B será igual a C por K. Y luego decir A será igual a B por K. Antes de escribir ello, debería ser así, ¿no? Al despejar, diríamos A será igual a B por K. Pero B ya está en función de C y K. Entonces, en lugar de B, escribo C por K. Todo ello multiplicado por K. Así voy a obtener que A será igual a C por K al cuadrado. Escrito en limpio aparece así, C por K al cuadrado. Eso es cuando consideramos solamente dos razones geométricas continuas. Ahora consideremos tres razones geométricas continuas. Esta igual a una constante de proporcionalidad K. De la misma forma, como hicimos en el primer caso, vamos a decir que cada uno de los antecedentes se puede escribir como el producto del último consecuente multiplicado por la constante de proporcionalidad. Es decir, antecedente C será igual a D por K. Dice de inmediato. Luego, antecedente B será igual a C por K. Pero como C es D por K, por el argumento anterior, podemos decir que B será igual a D por K al cuadrado. Lo mismo al despejar A, antecedente A será igual a B por K, pero B es igual a D por K al cuadrado. Al reemplazar, haciendo la misma operación, obtendremos que A será igual a D por K al cubo. Así entonces decimos que cada uno de los antecedentes se puede escribir como el producto del último consecuente multiplicado por la constante de proporcionalidad, K. Ahora, si tenemos para una serie de tres razones geométricas equivalentes, hacemos el mismo proceso y encontraremos, esto es prácticamente lo mismo que hemos hecho, y encontramos estas igualdades. Cada uno de estos antecedentes se puede escribir entonces como el producto de el último consecuente, que en este caso es E, multiplicado por la constante de proporcionalidad. Y dependiendo del orden, ¿no? Para el primero, E por K, o en este caso para el último consecuente, E por K, para el penúltimo, E por K al cuadrado, y así sucesivamente. Y esto se puede generalizar para una serie de n razones geométricas equivalentes. Bien, ya para terminar, veamos un ejemplo de aplicación de la serie de razones geométricas equivalentes. Nos dice, con las edades en años de 4 miembros de una familia se forman 3 razones geométricas equivalentes continuas de constante entera. Si la suma de las edades de todos ellos es 80, ¿qué edad tiene el mayor de ellos? Listos. Entonces, consideremos que las edades sean A, B, C y D. Entonces, con estas edades se construye una serie de razones geométricas equivalentes continuas. A sobre B igual a B sobre C, y esta igual a C sobre D, y esta igual a la constante de proporcionalidad. Ya está. Y por la propiedad que hemos visto en la diapositiva anterior, podemos decir que el antecedente C será igual a D por K, el antecedente B será igual a D por K al cuadrado, y el antecedente A será igual a D por K al cubo. Luego nos dice por dato, la suma de las edades de todos ellos es 80, es decir, A más B más C más D es 80. Ya está. Y estas se puede reemplazar por las equivalencias que hemos hallado de la observación anterior y reemplazar. Y obtendremos aquí una ecuación en dos variables, variable D y variable K. Factorizando D, tendríamos D que multiplica a K al cubo más K más 1 más K más 1. K al cuadrado más K más 1. Y esto igual a 80, que 80 se puede escribir como 2 por 40.
De aquí hay que buscar valores adecuados, bueno, para que cumpla esta igualdad. Y ese valor es cuando K es igual a 3. Si K es igual a 3, tenemos 27 más 9 más 3 más 1. Esta suma me da 40. Y además me dicen pues que la constante de proporcionalidad es una cantidad entera. Este dato que me dice entera me ayuda para saber cuál sería el valor de K. Así entonces, cuando construimos la serie de razones geométricas es esta, ¿no? Ya considerando sus respectivas edades. Entonces la edad del mayor será en este caso 54. Bien, hasta aquí entonces el repaso teórico. Veamos ahora los ejercicios. ¿Alguna consulta hasta ahí, chicos? Chicos, chicas, ¿alguna pregunta? Chicas, chicos, si no preguntan, yo pregunto. ¿Todo bien hasta ahí? Listos, vamos a continuar entonces. Gracias, Sotelo, por estar atento. Rodríguez de la misma forma. Imagino que los demás también están atentos, solamente que tal vez no quieran expresarse. Veamos entonces el primer ejercicio. Ejercicio 1. En el ejercicio 1 nos dice que la cantidad de dinero en soles que tiene Diana es la cuarta proporcional de 8, 5 y 16. Dice cuarta proporcional, entonces nos están hablando de una proporción geométrica. Y proporción geométrica discreta. Entonces vamos a considerar lo siguiente. Sean D, M, T y R las cantidades en soles de cada una de ellas. En este caso, Diana, Marisol y Teresa. Entonces, nos dice, ¿no? Consideremos que Diana esté representado por D, Marisol por M, Teresa por T y Rosa por R. Ya está. Entonces, considerando la primera parte, nos dice que la cantidad de dinero en soles que tiene Diana, es decir, D, es la cuarta proporcional de 8, 5 y 16. Entonces, esa primera parte lo podemos ya plantear. Por dato, entonces decimos, D es la cuarta proporcional de 8, 5 y 16. Eso es lo que nos dice la primera parte. De esta primera parte ya nosotros podemos averiguar cuánto es el valor de D. Simplemente hacemos operaciones. Octava 1, octava por aquí 2, 5 que multiplica a 2 y D que multiplica a 1 y tenemos el valor de D. D será igual a 10. Listos. Ahora, luego dice punto y coma. Lo que tiene Marisol, es decir, M, lo que tiene Marisol es la tercera proporcional de lo que tiene Diana y 20. Es decir, aquí ya nos hablan de una proporción geométrica, pero continua, donde los términos medios son iguales, porque nos están hablando ahora de una tercera proporcional. Y la tercera proporcional aparece en una proporción geométrica continua. Es decir, será así. Por dato, entonces, Marisol, que es M, Marisol es la tercera proporcional de lo que tiene Diana y 20. D, 20, por ser continua, aquí los términos medios deben ser iguales. Pero el valor de D ya lo tengo del dato anterior. D es igual a 10. Al reemplazar, hacemos operaciones y podemos calcular el valor de M. M será igual a 40. Listos. Seguimos. Luego dice, Teresa tiene la media diferencial de lo que tienen Marisol, Diana y Rosa. Nos dicen la media diferencial. Cuando nos hablan de media diferencial, nos están hablando de proporción aritmética. Y además, continua, porque nos hablan de media diferencial. Entonces decimos así.
Dice, ¿no? Teresa tiene la media diferencial de lo que tienen Marisol y Diana. Entonces, Teresa representa la media diferencial de lo que tiene Marisol M y de Diana. Ya está. Así entonces, pero como ya conocemos el valor de M y el de D, simplemente reemplazamos. T es la media diferencial. Y la media diferencial se calcula como la semisuma de los datos extremos. O simplemente despejamos, ¿no? Despejamos 2 veces T igual a 40 menos, o en este caso 40 más 10. Y luego 2T igual a 50, T igual a 25. Tengo la cantidad que representa T, el de Teresa. Y finalmente dice, y Rosa tiene la cuarta diferencial de lo que tiene Teresa, Diana y Marisol. Rosa representa la cuarta diferencial. Cuando nos hablan de cuarta diferencial, nos están hablando de una proporción aritmética discreta, donde los términos son diferentes. Entonces, por el último dato diremos así, ¿no? T menos D debe ser igual a M menos R, porque R, el de Rosa, representa la cuarta diferencial. Y en ese orden, ¿no? De T, D y M. En ese orden. De ahí es importante lo que hacíamos notar cuando repasábamos la parte teórica, cuando revisábamos el orden, ¿no? En el orden en el cual debe estar escrito. Listos, pero ya tenemos los valores de T, D y M, simplemente reemplazamos. Al reemplazar, obtenemos el valor de R. R igual a 25. La pregunta era, ¿cuántos soles tiene Rosa? Rosa tiene entonces 25 soles. Respuesta a la alternativa C. Bien, chicos, vamos a hacer una pausa. Ahí tenemos un minuto, no va a alcanzar, pero por lo menos presentaremos el ejercicio siguiente. ¿Ya? Y al regresar, resolvemos el ejercicio 2. Bien, chicos, vamos a volver entonces en 15 minutos. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? Chicos, chicas. Si no es así, regresamos entonces en 15 minutos. Les invito a que hagan o lancen sus claves del ejercicio 2. Regresamos entonces, chicos, en 15 minutos, ¿ya?